Imagina un rincón remoto de Ohio a principios del siglo XIX, donde la frontera es salvaje, la soledad absoluta y la línea entre la ciencia y la locura se difumina peligrosamente en este oscuro paisaje. Un médico llamado Cunningham encontró su terreno perfecto, aislado, vulnerable y lleno de personas con confianza ciega en su autoridad. Su víctima más notable, Margaret Hess, una joven brillante y curiosa que vivía sola con su padre, parecía un faro de potencial intelectual que Cunningham podría moldear a su voluntad. Lo que comenzó como visitas médicas aparentemente benignas para tratar las lesiones de su padre se transformó en un elaborado y escalofriante plan de manipulación psicológica. Cunningham presentó a Margaret libros de medicina, discutió casos complejos, elogió su entendimiento, cultivando su entusiasmo por la ciencia con un cuidado tan minucioso que ella nunca sospechó que su participación pronto se convertiría en una pesadilla. La joven llegó a creer que estaba ayudando a un pionero de la investigación médica, apoyada por cartas y avales falsificados de prestigiosos médicos de Boston y Filadelfia, un elaborado entramado de engaño que aseguraba la legitimidad de sus actos. La seducción intelectual fue gradual y sofisticada. Margaret se sentía privilegiada, seleccionada para investigaciones secretas y avanzadas que, según Cunningham, algún día serían publicadas en las revistas médicas más prestigiosas de América. Dr. Harwell, quien investigaba los rumores sobre los experimentos de Cunningham, quedó horrorizado al descubrir la escala de manipulación y crueldad. Al confrontarlo, Cunningham describió sus métodos como si fueran simples protocolos científicos. Viajaba por asentamientos remotos, identificando jóvenes aislados, inteligentes y físicamente saludables, y los reclutaba para sus experimentos. Margaret era la sujeta G, la séptima en su serie actual. Los anteriores habían muerto en procedimientos avanzados, y él los mencionaba con la misma indiferencia clínica con la que hablaba de resultados de laboratorio, sin remordimiento alguno. Los cuerpos de sus víctimas anteriores fueron dispuestos en lugares remotos, sin dejar rastros. Y Cunningham consideraba sus experimentos un avance necesario más allá de las convenciones éticas, un sacrificio inevitable en nombre de la ciencia. Dr. Harwell comprendió que confrontar a Cunningham significaría arriesgar su vida. El médico loco era peligroso, hábil y sin límites morales. Cuando Harwell finalmente lo enfrentó, preparado con evidencia secreta distribuida en varios escondites en caso de su muerte, Cunningham reaccionó con amenaza directa, avanzando con un bisturí como un depredador decidido a proteger su investigación. Lo que siguió fue un combate violento y desesperado, en el que Harwell, recordando su experiencia como cirujano militar, logró esquivar y finalmente causar la muerte de Cunningham en legítima defensa, mientras el asesino moría con la misma frialdad con la que había llevado a cabo sus experimentos, quejándose únicamente de la interrupción de su importante investigación. La decisión de Harwell de encubrir la verdad para proteger a Margaret y evitar una exposición que habría destruido su vida y la confianza pública en la medicina lo persiguió por años. Destruyó notas, instrumentos y registros, dispersó los equipos y aseguró la confidencialidad de la víctima, mientras se dedicaba al cuidado constante de Margaret, cuya recuperación fue lenta e incompleta. Las cicatrices psicológicas y físicas de los tormentos sufridos la acompañaron de por vida, durante años. Sus episodios de hablar con voz mecánica recitando observaciones clínicas eran un recordatorio de lo ocurrido. Aunque poco a poco comenzó a reconocer rostros familiares y a interactuar mínimamente con el mundo a su alrededor, Harwell organizó su cuidado a largo plazo con familias cuáqueras, asegurando que tuviera una vida protegida y estable, financiando personalmente su manutención. Mientras ella nunca llegó a formar relaciones cercanas, casar o superar completamente el trauma infligido por Cunningham. La historia de Margaret Hess y los crímenes de Cunningham permaneció oculta durante casi 2 siglos.
Los registros oficiales fueron sellados y la verdad completa solo comenzó a emerger en los años 90, cuando se digitalizaron los archivos judiciales del condado de Hastings, revelando fragmentos que permitieron reconstruir la historia, aunque muchas preguntas sobre otras posibles víctimas quedaron sin respuesta. Margaret vivió hasta 1847, muriendo en paz a los 46 años bajo el cuidado de su familia cuáquera, con su lápida indicando únicamente sus fechas de nacimiento y muerte, mientras que la brutalidad que marcó su vida adulta permaneció oculta, recordándonos que en la frontera americana del siglo XIX, la soledad y la falta de supervisión ofrecían oportunidades para la explotación más siniestra, y que incluso aquellos con juramentos sagrados podían cometer horrores impunes en nombre de la ciencia. La sombra de Cunningham seguía proyectándose incluso después de su muerte, porque el daño causado a Margaret Hess no se limitó a los meses de tortura física, sino que dejó cicatrices psicológicas profundas que condicionaron toda su vida adulta. A cada paso, Dr. Harwell enfrentaba dilemas éticos y prácticos. Proteger la verdad significaba proteger a Margaret, pero también cargar con el peso de un secreto mortal que podía condenarlo si alguna vez se descubría. Durante semanas, los recuerdos traumáticos la mantenían atrapada en un estado de desconexión, repitiendo patrones de habla mecánica, recitando observaciones médicas sin emoción, como si cada fragmento de su inteligencia hubiera sido arrancado y registrado por Cunningham. Harwell intentó todo: remedios herbals, conversación tranquila, e incluso métodos experimentales descritos en revistas médicas contemporáneas. Pero nada parecía penetrar los muros que la mente de Margaret había construido alrededor del horror que había vivido. Sin embargo, poco a poco, con paciencia y vigilancia constante, comenzaron a aparecer indicios de recuperación. Reconocía rostros, respondía a estímulos simples, y ocasionalmente hablaba con su propia voz sobre necesidades inmediatas como hambre o frío. Su brillantez original, la que había atraído a Cunningham, nunca se recuperó completamente, pero fragmentos de su intelecto emergían ocasionalmente, un recordatorio de la persona que había sido antes de ser víctima de la manipulación y el abuso. Harwell organizó su cuidado a largo plazo mediante una red de familias cuáqueras especializadas en tratar pacientes con trastornos mentales, y se mantuvo en contacto con colegas de Filadelfia que habían tratado casos similares, asegurando que Margaret tuviera un entorno seguro y estable. Financiar su vida recayó completamente sobre Harwell. Vendió su práctica médica en Millfield y estableció un fondo fiduciario para cubrir sus necesidades de por vida, mientras él mismo se retiraba a una pequeña granja, practicando la medicina solo en emergencias y sin cobrar a quienes no podían pagar. La verdad sobre la magnitud de los crímenes de Cunningham permaneció oculta incluso para el padre de Margaret, Thomas Hess, quien nunca se enteró de la sistemática tortura de su hija. Harwell le contó solo que había sufrido un colapso mental durante su tiempo perdida en el bosque, y que requeriría cuidado permanente. Thomas murió en 1825, 2 años después de la desaparición de Margaret, consumido por el trauma de no poder proteger a su hija y por la culpa. Sin conocer la horrible realidad, la granja Hayes quedó abandonada y eventualmente revertida al Estado. Nuevos colonos adquirieron la propiedad en 1828, ignorantes de la tragedia que había ocurrido allí, reconstruyendo la casa y modificando la tierra hasta borrar casi todos los rastros físicos de la familia y de los horrores que habían vivido. Entre 1823 y 1838, Harwell visitó regularmente a Margaret, un acto tanto de consuelo como de recordatorio constante de su fracaso en detener a Cunningham a tiempo. Ella lo reconocía y se calmaba en su presencia, pero nunca hablaba de lo que había sufrido. La familia cuáquera reportó que, con los años, Margaret vivió una vida relativamente tranquila, ayudando en tareas domésticas simples y mostrando destellos de inteligencia cuando discutía libros o asuntos cotidianos, pero nunca se casó.
No formó relaciones profundas y permaneció atrapada en la prisión psicológica que los experimentos de Cunningham habían construido. Los papeles privados de Harwell, encontrados tras su muerte, revelaron la carga que había soportado durante 15 años, describiendo cómo encubrir los crímenes de Cunningham fue la decisión más difícil de su vida, quizás la única que pudo evitar sufrimiento adicional. He salvado una vida, escribió, pero no pude salvar a 6 más. El peso de ese fracaso me acompañará hasta mi tumba. Rezo para que la historia me juzgue no por mi silencio, sino por mis esfuerzos para que tales horrores nunca ocurran de nuevo. Su equipo médico y sus instrumentos fueron encontrados años después envueltos y guardados con una nota que recordaba que algunas herramientas de curación se convierten en instrumentos de memoria de lo que no pudimos evitar. Un recordatorio sombrío de la responsabilidad sagrada de la medicina y de los peligros de la confianza mal depositada en quienes ostentan autoridad profesional. Los 3 médicos que inicialmente se negaron a tratar a Margaret comprendieron que su condición era resultado de abuso sistemático, pero también reconocieron que la justicia convencional era prácticamente imposible en la frontera de Ohio. Su negativa no fue abandono, sino un entendimiento de que la medicina convencional no podía remediar un trauma de tal magnitud. Harwell se volvió cada vez más reclusivo en los años posteriores, vendió su equipo restante en 1830, y se dedicó a la agricultura y al cuidado de unos pocos animales, siempre respetado por vecinos que lo describían como un hombre triste pero amable, dispuesto a ayudar en emergencias médicas, aunque claramente perseguido por un pasado que nunca compartió completamente. La historia de Margaret Hess y los crímenes de Cunningham permaneció enterrada durante casi 2 siglos. Los registros oficiales sellados y los pocos que conocían la verdad se llevaron su conocimiento a la tumba. Solo en los años 90, cuando los archivos del condado de Asins fueron digitalizados, un investigador descubrió un archivo anómalo con el informe sellado de Harwell, lo que llevó a una investigación limitada que permitió reconstruir fragmentos de la historia. Aunque nunca se pudo determinar el alcance completo de los crímenes de Cunningham ni el destino de otras posibles víctimas, excavaciones arqueológicas en la propiedad Westfield y áreas circundantes nunca encontraron restos humanos, sugiriendo que Cunningham fue meticuloso en la eliminación de evidencia. Margaret Hess murió en 1847 a los 46 años en la tranquilidad del hogar cuáquero que la había cuidado durante más de 20 años, con una muerte registrada simplemente como causas naturales, sin mención del trauma que había marcado toda su vida adulta. El caso de Margaret Hess representa uno de los capítulos más oscuros de la medicina americana, un recordatorio de cómo la soledad y la falta de supervisión en la frontera podían crear oportunidades para que los vulnerables fueran explotados y del terrible peso que cargan aquellos que descubren tales crímenes sin poder buscar justicia a través de medios convencionales. Lo más perturbador es darse cuenta de que Margaret quizá no fue única. El vasto y escasamente poblado territorio de América del siglo XIX ofrecía innumerables oportunidades para quienes cazaban a los aislados y desprotegidos. Sus sufrimientos eran conocidos solo por sus verdugos y, tal vez, unos pocos testigos que eligieron el silencio ante la futilidad de buscar justicia. Los registros oficiales del caso siguen sellados, accesibles únicamente a investigadores con interés académico legítimo en la historia médica americana temprana. La carta de Harwell al fiscal general nunca fue enviada, y las copias del diario de Cunningham que él afirmaba haber hecho nunca se encontraron entre sus pertenencias tras su muerte, mostrando la aterradora realidad de que los actos más malvados a menudo son cometidos por quienes la sociedad más confía, ocultándose tras la respetabilidad y autoridad profesional, recordándonos que el precio del progreso científico nunca debe incluir el sufrimiento de los inocentes y que los que buscan conocimiento a cualquier costo deben rendir cuentas por sus acciones. Los ecos de los crímenes de Cunningham resonaron mucho más allá de la muerte de Margaret Hess y del propio perpetrador.
Porque la historia que Harwell conocía y protegía revelaba una verdad inquietante sobre la fragilidad de la moral en la frontera estadounidense y sobre cómo el poder de la ciencia podía convertirse en un arma letal en manos equivocadas. Incluso después de años de cuidado en manos de familias cuáqueras, Margaret nunca volvió a ser la misma. Su mente, fragmentada por los experimentos, permanecía atrapada entre recuerdos de tortura sistemática y destellos de su antiguo intelecto, incapaz de reconciliar ambas realidades. Harwell, por su parte, vivía cada día con la constante presión de asegurar que ninguna evidencia de los horrores de Cunningham cayera en manos equivocadas, porque sabía que el público, incapaz de comprender la magnitud de los crímenes, reaccionaría con horror y desprecio, poniendo en riesgo tanto la vida de Margaret como la propia reputación del débil tejido de autoridad y confianza que mantenía la comunidad médica de la región. Su rutina diaria se convirtió en una mezcla de vigilancia, cuidado médico limitado, correspondencia con especialistas y planificación meticulosa para evitar que cualquier dato sensible se filtrara. Mientras Margaret continuaba mostrando episodios de despersonalización y habla automática que la mantenían desconectada del presente, cada vez que Harwell la escuchaba recitar frases clínicas sin emoción, recordaba la precisión y el cinismo de Cunningham, y cómo su búsqueda de conocimiento se había convertido en un método de tortura. Cada palabra mecánica de Margaret era un recordatorio del precio que pagaba la humanidad cuando se pierde la brújula ética en nombre de la ciencia. La vida en la granja de Harwell, aunque tranquila y aislada, estaba marcada por un profundo silencio, conversaciones mínimas con vecinos, visitas raras de colegas que sospechaban que algo había ocurrido, y un constante trasfondo de vigilancia. Harwell enseñaba a Margaret a realizar tareas domésticas simples, a cultivar hortalizas, a cuidar animales. Cada acción estaba diseñada para reintroducirla gradualmente a la realidad, pero sin presionarla, respetando los límites que su mente fracturada imponía. Los años pasaban, y aunque Margaret lograba cierta independencia funcional, nunca recuperó la capacidad de relacionarse de manera normal con otros, ni se permitió establecer lazos afectivos profundos. Cualquier intento de intimidad emocional se encontraba con barreras invisibles que la protegían de la posibilidad de revivir el dolor de sus experiencias pasadas. Paralelamente, Harwell seguía siendo consciente de la necesidad de mantener la narrativa oficial, para los vecinos, para las autoridades y para la familia Hayes. Todo debía parecer un accidente, un colapso mental debido a una experiencia traumática en el bosque, sin mención de tortura sistemática ni experimentos médicos ilegales. Esta doble vida, vivir entre la verdad secreta y la fachada pública, consumía a Harwell, y cada decisión médica o cotidiana estaba impregnada por la culpa de no haber detenido a Cunningham antes y por la responsabilidad de asegurar la supervivencia física y mental de Margaret. En paralelo, Harwell investigaba discretamente otras posibles víctimas, revisaba registros, cartas y notas encontradas en el laboratorio de Cunningham, pero los indicios eran fragmentarios, y muchos nombres y lugares permanecían perdidos en la vastedad del territorio. La idea de que otras personas podrían haber sido sometidas a los mismos horrores lo perseguía constantemente, una sombra que le recordaba que la justicia convencional en la frontera no tenía recursos para perseguir crímenes tan cuidadosamente ocultos. Harwell documentó meticulosamente sus descubrimientos y cuidados, no solo como registro médico, sino como un acto de memoria y advertencia, asegurándose de que si alguna vez la verdad saliera a la luz, quedara evidencia de la sistemática maldad de Cunningham y del sacrificio que implicó proteger a Margaret de un trauma adicional. La rutina diaria incluía horas de observación, registro detallado de comportamientos, atención médica básica y educación limitada para estimular su mente sin provocarle estrés excesivo. Cada pequeño progreso era celebrado en silencio. Cada retroceso recibido con paciencia infinita. Con el tiempo,
Margaret comenzó a mostrar signos de reconocimiento y adaptación, seguía instrucciones simples, expresaba necesidades básicas y ocasionalmente sostenía conversaciones sobre temas triviales del día a día. Fragmentos de su curiosidad intelectual reaparecían, pero nunca con la intensidad que había fascinado a Cunningham. Harwell, consciente de que Margaret nunca podría tener una vida completamente normal, centró todos sus recursos y energías en proporcionarle seguridad, estabilidad y un entorno donde la violencia del pasado no pudiera alcanzarla de nuevo. La magnitud de la planificación requerida para garantizar su bienestar incluía intercambiar cartas codificadas con las familias cuáqueras, asegurar que los fondos fiduciarios fueran suficientes y administrar medicamentos y terapias experimentales cuidadosamente seleccionadas para no reactivar traumas, incluso en sus últimos años. Harwell revisaba constantemente la historia de Cunningham, comparaba notas, analizaba los posibles patrones de selección de víctimas y reflexionaba sobre cómo la ciencia cinética podía destruir vidas enteras. Cada documento, cada instrumento médico que había sobrevivido, era un recordatorio tangible de la delgada línea entre curación y destrucción. La vida de Margaret, aunque protegida, era un testimonio silencioso del horror de la ambición científica desmedida, su existencia diaria, su rutina limitada y sus interacciones contadas reflejaban la resiliencia de la mente humana, pero también la permanencia del trauma cuando la crueldad se esconde detrás de la autoridad y la respetabilidad. Los archivos que Harwell había sellado, los diarios, cartas y registros médicos, permanecieron ocultos durante décadas, un testimonio de la decisión de un hombre de proteger a una víctima a costa de silenciar la verdad. Cuando finalmente se descubrieron fragmentos de estos documentos en los años 90, la historia de Margaret Hess comenzó a salir a la luz, revelando un pasado de horror cuidadosamente ocultado, pero dejando muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuántos otros sujetos fueron atrapados en la red de Cunningham? ¿Qué destinos trágicos habían sufrido? El descubrimiento de los archivos generó un interés académico limitado, pero suficiente para reconstruir los contornos de la historia, evidenciando que la crueldad podía prosperar donde el aislamiento y la confianza mal depositada creaban condiciones para el abuso sistemático. Margaret Hess falleció en 1847, en paz relativa, protegida de la exposición y el público escándalo, pero su vida permaneció marcada por los horrores que sufrió y por la vigilancia constante de Harwell, quien se convirtió en un guardián silencioso de su bienestar y de la verdad que nunca pudo compartir completamente con el mundo. La historia de Margaret y Cunningham se convirtió en una advertencia histórica, que la ciencia cinética puede convertirse en arma, que la autoridad mal ejercida puede destruir vidas y que los héroes silenciosos, como Harwell, muchas veces cargan con la verdad más dolorosa, preservando la vida de una víctima a cambio de su propia tranquilidad y reputación. Esta narrativa también plantea preguntas inquietantes. ¿Qué habría sucedido si la verdad hubiera salido a la luz en ese momento? ¿Cuántos otros casos similares quedaron ocultos en la vasta frontera estadounidense? La historia no solo documenta crímenes y víctimas, sino que cuestiona la estructura misma de la confianza, la ética y la responsabilidad en la medicina temprana, mostrando que incluso aquellos que juraron hacer el bien pueden desviarse peligrosamente si la ambición y la crueldad se combinan con conocimientos científicos avanzados. El legado de Margaret Hess y la meticulosidad de Harwell para protegerla subrayan la tensión entre justicia y protección de la víctima, entre revelar la verdad y prevenir un daño mayor, recordándonos que la historia a veces oculta horrores que solo pueden ser comprendidos mediante un cuidadoso estudio de documentos, testimonios y restos fragmentarios. Incluso siglos después, la historia inspira reflexión sobre los límites de la ciencia, la moralidad y la responsabilidad individual.
planteando la pregunta de hasta qué punto la humanidad puede proteger a los inocentes frente a la ambición cinética y la maldad cuidadosamente disfrazada. A medida que los años pasaban después de la muerte de Cunningham, la sombra de sus crímenes continuaba extendiéndose sobre la vida de aquellos que habían sido tocados por su obsesión científica y su crueldad calculada. Harwell, envejecido y cada vez más aislado, se encontraba cargando con un peso que ningún hombre debería soportar solo. Cada pensamiento, cada decisión, cada interacción estaba marcada por el recuerdo de Margaret y de los otros 6 que no habían sobrevivido. El temor de que cualquier error pudiera desatar un escándalo o poner en riesgo a Margaret lo obligaba a mantener una vigilancia constante, observando incluso los movimientos de vecinos, comerciantes y funcionarios que pudieran descubrir accidentalmente fragmentos de la verdad. Margaret, por su parte, aunque más estable, seguía atrapada en un limbo psicológico que la separaba del mundo exterior. Sus momentos de lucidez eran intermitentes, fragmentos de memoria y emoción que aparecían solo por breves instantes, y Harwell los observaba con una mezcla de esperanza y tristeza, consciente de que cada pequeño progreso era un triunfo contra la brutalidad que había sufrido. La rutina diaria de Harwell consistía en revisar registros médicos antiguos, correspondencia con familias cuáqueras y colegas, y asegurarse de que Margaret estuviera protegida de cualquier factor externo que pudiera desencadenar recuerdos traumáticos. Cada visita de médicos visitantes o curiosos debía ser cuidadosamente controlada. Harwell fingía normalidad mientras evaluaba si estas personas podían ser confiables, si comprendían los límites de la información que podían recibir, y si podían ayudar sin poner en peligro a Margaret o al delicado equilibrio de su recuperación. En silencio, Harwell también documentaba los efectos de los años de tortura sistemática, anotando patrones de comportamiento, episodios de despersonalización y respuestas a estímulos, creando un archivo que, aunque nunca se haría público, serviría como un registro detallado de la capacidad humana para sobrevivir al abuso extremo y la manipulación psicológica. Cada noche, al cerrar la puerta de la granja y asegurarse de que Margaret estuviera descansando, Harwell reflexionaba sobre la magnitud de la maldad de Cunningham, sobre cómo un hombre respetado y educado había podido corromper la ciencia para convertirla en un instrumento de asesinato y esclavitud mental. Sabía que la historia de Margaret era solo un fragmento de un patrón más amplio, un recordatorio de que la frontera estadounidense, con su aislamiento y falta de supervisión, ofrecía un terreno fértil para que individuos con ambición desmedida y moral torcida pudieran actuar sin restricción. A pesar de todo, Harwell encontró momentos de humanidad y esperanza en la vida de Margaret, cuando ella sonreía ante tareas domésticas simples, cuando ayudaba a organizar alimentos o cuidar animales. Harwell sentía que, aunque cicatrizada, había logrado rescatar algo de su esencia humana, pero esta esperanza estaba siempre teñida por la tristeza de lo que se había perdido, la brillante mente que había fascinado a Cunningham, la curiosidad intelectual que había sido explotada y destruida, y la posibilidad de una vida plena que Margaret nunca tendría. Paralelamente, Harwell se preocupaba por el legado de Cunningham y por la posibilidad de que otros individuos similares pudieran existir en la frontera. Su investigación secreta se expandió a revisar archivos de otras comunidades, patrones de desapariciones y muertes sospechosas, y relatos anecdóticos de personas que habían tenido contacto con médicos itinerantes o experimentadores. Cada hallazgo era cuidadosamente registrado y almacenado en documentos sellados, preservando la información pero asegurándose de que no cayera en manos equivocadas, porque Harwell entendía que la revelación prematura podría provocar pánico, escándalo y, paradójicamente, más daño para posibles sobrevivientes o familiares de víctimas. Mientras tanto, Margaret mostraba progresos limitados pero significativos.
comenzaba a hablar con más frecuencia en su propia voz, a recordar ciertos detalles cotidianos y a interactuar con los miembros de la familia cuáquera que la cuidaban con compasión y paciencia. Sin embargo, la recuperación completa de su intelecto y personalidad estaba fuera de alcance. Los efectos psicológicos de la manipulación y el abuso habían dejado cicatrices permanentes que ni la medicina más avanzada de la época podía reparar. Harwell se convirtió en un guardián constante, equilibrando la necesidad de proteger a Margaret con la obligación de preservar la verdad, redactando notas, instrucciones y observaciones que documentaban cada pequeño cambio, cada retroceso y cada logro, creando un registro minucioso que servía tanto como guía para la atención continua como memoria histórica del abuso sufrido. La vida en la granja, aunque tranquila en apariencia, estaba marcada por un sistema complejo de cuidados, vigilancia y documentación, donde cada día requería decisiones éticas, tácticas de protección y administración de recursos para asegurar que Margaret permaneciera segura y que la historia de Cunningham no se repitiera en otro lugar. Harwell también se mantenía en contacto con colegas médicos de confianza y familias cuáqueras, intercambiando conocimientos sobre métodos de cuidado de víctimas de trauma, terapias de recuperación y estrategias de protección, asegurándose de que Margaret estuviera integrada en una red de apoyo que comprendiera la fragilidad de su estado y la necesidad de una intervención sensible y gradual. A lo largo de los años, la figura de Harwell se convirtió en un símbolo de dedicación y sacrificio, un recordatorio de que la justicia no siempre puede ser alcanzada por medios convencionales y que, a veces, proteger a una víctima requiere asumir la carga de un secreto que consume la vida de quien lo guarda. Los documentos y registros que creó, junto con las instrucciones para el cuidado de Margaret, permanecieron ocultos, asegurando que incluso si la comunidad no conocía los horrores exactos de Cunningham, los hechos fueran preservados para futuras generaciones y estudios académicos que pudieran entender el impacto de tales crímenes en la medicina y la ética. Margaret vivió bajo esta protección durante más de 2 décadas, experimentando fragmentos de autonomía y humanidad, pero siempre con el eco de su trauma resonando en cada interacción y cada pensamiento. Harwell, consciente de la imposibilidad de restaurar completamente su vida, dedicó sus últimos años a garantizar que no sufriera más y que la memoria de los horrores de Cunningham no se perdiera. La narrativa de Margaret Hess se convirtió en un testimonio silencioso de los límites de la ética médica, del peligro de la ambición sin control y de la resiliencia de la mente humana, revelando que incluso en los contextos más aislados y aparentemente inocuos, el abuso sistemático puede prosperar si la vigilancia ética falla. Finalmente, cuando Harwell falleció, la responsabilidad de Margaret recayó completamente en la red de familias cuáqueras y médicos de confianza, quienes continuaron cuidando de ella, asegurando que su vida permaneciera lo más estable y segura posible, preservando su dignidad y minimizando la exposición a recuerdos traumáticos. Su existencia se convirtió en un testimonio silencioso del horror de la ambición desmedida, de la necesidad de ética en la ciencia y de la capacidad de algunos individuos para asumir cargas extremas en nombre de la protección de los inocentes, mostrando que incluso cuando la justicia formal falla, la compasión y el sacrificio personal pueden ofrecer un refugio para las víctimas de los crímenes más atroces. La historia de Margaret Hess y Harwell, aunque enterrada durante más de un siglo, emergió finalmente a la luz como un recordatorio inquietante de la delgada línea entre curación y destrucción, ética y maldad, ciencia y monstruosidad, dejando preguntas sin respuesta sobre otros posibles sujetos de Cunningham y el verdadero alcance de su violencia meticulosamente planificada. La reflexión final es que la vulnerabilidad humana, la ambición desmedida y la falta de supervisión ética pueden converger en tragedias que solo pueden ser comprendidas siglos después.
y que la responsabilidad de proteger a los inocentes puede exigir sacrificios silenciosos, secretos eternos y la carga de una verdad que consume al que la guarda mientras preserva la vida de aquel que sufrió. Con el paso del tiempo, la vida de Margaret Hess continuó bajo la protección cuidadosa y constante de las familias cuáqueras y de la red de médicos y aliados que Harwell había organizado meticulosamente, asegurándose de que nunca más estuviera en peligro. Cada día para Margaret era un delicado equilibrio entre fragmentos de lucidez y recuerdos traumáticos que podían resurgir sin aviso, y aquellos que la cuidaban aprendieron a reconocer los signos tempranos de ansiedad o retraimiento, interviniendo con paciencia, ternura y técnicas que combinaban la experiencia médica con la comprensión profunda del trauma psicológico. Aunque nunca recuperó plenamente la brillante inteligencia que había atraído la atención de Cunningham, Margaret encontró formas de contribuir dentro de su limitado mundo, ayudando en la cocina, cuidando animales, organizando alimentos y ocasionalmente compartiendo conocimientos básicos de lectura y escritura con otros jóvenes o con visitantes de confianza. Su vida, aunque tranquila y estructurada, estaba marcada por la sombra permanente de lo que había sufrido. Episodios de habla mecánica, repeticiones de frases científicas y cálculos clínicos que emergían involuntariamente, fragmentos de una mente que había sido moldeada y abusada sistemáticamente para fines que nunca debieron existir. Las familias cuáqueras la protegieron con celo, manteniéndola alejada de curiosos, de médicos charlatanes y de cualquier persona que pudiera desenterrar detalles de los horrores que había experimentado, y a su vez, mantuvieron registros cuidadosos de su estado, creando un archivo silencioso que documentaba la resiliencia, las recaídas y los progresos de Margaret, sin permitir que su historia fuera explotada o sensacionalizada. La existencia de Margaret se convirtió en un testimonio silencioso de la vulnerabilidad humana, del poder destructivo de la ambición desmedida y de la necesidad de ética rigurosa en la ciencia. Su vida ilustraba cómo la crueldad de un solo hombre podía alterar para siempre el curso de la existencia de alguien, y cómo la dedicación de otro podía ofrecer una especie de redención, aunque imperfecta, para la víctima. Mientras tanto, la memoria de Cunningham permanecía viva en los registros ocultos que Harwell había dejado estratégicamente distribuidos, con instrucciones precisas para que fueran descubiertos solo por investigadores capaces de comprender su importancia histórica y ética. Estos documentos contenían descripciones detalladas de los experimentos, los sujetos, los métodos y las observaciones clínicas, junto con advertencias explícitas sobre los peligros de repetir tales experimentos sin supervisión ética, creando un legado secreto que equilibraba la exposición de la verdad con la protección de los inocentes. Harwell, hasta sus últimos días, vivió bajo la carga de estos secretos, consciente de que nunca podría restaurar completamente la vida que Margaret había perdido ni reparar el daño infligido a las otras 6 víctimas que perecieron a manos de Cunningham. Sin embargo, encontró propósito en garantizar la supervivencia, la seguridad y el cuidado de Margaret, así como en preservar un registro histórico que, siglos después, permitiría que la historia de los horrores cometidos y de los esfuerzos de protección fueran comprendidos y estudiados. Cuando Margaret falleció en 1847, a la edad de 46 años, su muerte fue registrada simplemente como resultado de una enfermedad prolongada, sin mención alguna del trauma que había marcado su vida adulta. Fue enterrada en un pequeño cementerio fuera de Filadelfia, con una lápida discreta que indicaba solo su nombre y fechas de nacimiento y muerte, dejando que su existencia se disolviera en la rutina tranquila de quienes la conocieron, mientras la magnitud de su sufrimiento permanecía conocida solo por aquellos que habían estado involucrados en su cuidado y protección. La historia de Margaret Hess y D.R. Cunningham, aunque enterrada y silenciada por casi 2 siglos, emergió finalmente gracias a investigadores modernos que digitalizaban archivos y documentos en los tribunales de Athens County,
descubriendo fragmentos de los informes sellados de Harwell y reconstruyendo una narrativa que revelaba la combinación letal de manipulación psicológica, abuso sistemático y la ausencia de supervisión ética en la frontera estadounidense del siglo XIX. La investigación reveló cómo la reputación, el prestigio profesional y la apariencia de respeto podían ser usados como escudos por individuos perversos, permitiéndoles cometer atrocidades con impunidad, y al mismo tiempo destacó el sacrificio silencioso de quienes, como Harwell, eligieron proteger a los sobrevivientes y preservar la dignidad de las víctimas a una costa de su propia tranquilidad y reputación. Los documentos históricos indicaban que Margaret probablemente no fue la única víctima de Cunningham. Su acceso a jóvenes inteligentes, aislados y físicamente capaces en comunidades remotas podría haber dado lugar a otros experimentos similares, cuyos resultados y sufrimientos se perdieron en la historia, sepultados por la distancia, el aislamiento y la falta de vigilancia. Esta revelación planteaba preguntas inquietantes: ¿cuántas vidas se habían arruinado antes de Margaret? ¿Cuántos otros individuos habían sido manipulados, explotados y destruidos en nombre de la investigación científica? Aunque las respuestas completas permanecen desconocidas, el caso de Margaret Hess sirve como advertencia eterna sobre los peligros de confiar ciegamente en la autoridad profesional, la necesidad de regulación ética en la investigación y la importancia de proteger a los más vulnerables. La narrativa también subraya la resiliencia del espíritu humano. A pesar de sufrir abusos extremos, Margaret sobrevivió más de 2 décadas bajo cuidado y protección, demostrando que, aunque la mente y el cuerpo pueden ser severamente dañados, la vida y la dignidad pueden preservarse con compasión, vigilancia y compromiso ético. Finalmente, el legado de esta historia no es solo uno de horror y traición, sino también de heroísmo silencioso, sacrificio y la importancia de mantener la ética y la humanidad incluso en los contextos más desafiantes. Margaret Hess, Harwell y las víctimas no identificadas de Cunningham representan un recordatorio imborrable de que la ciencia sin moralidad puede convertirse en instrumento de devastación y que la verdadera justicia a veces requiere acciones discretas y silenciosas, lejos de la gloria pública, para proteger a los inocentes y preservar la integridad humana. Hoy, los investigadores, historiadores y médicos que estudian estos eventos enfrentan la difícil tarea de equilibrar la exposición de los horrores con el respeto a las víctimas y sus cuidadores, entendiendo que la verdad completa puede ser dolorosa y que la comprensión de estos crímenes ofrece lecciones esenciales sobre la ética médica, la vulnerabilidad humana y los límites de la ambición científica. La historia de Margaret Hess y los crímenes de Cunningham, aunque ahora accesible solo a través de fragmentos históricos y registros cuidadosamente preservados, sigue siendo un testimonio inquietante de los extremos a los que puede llegar la ambición humana, y un recordatorio de la necesidad eterna de vigilancia, ética y compasión en todas las esferas de la ciencia y la medicina. Así termina esta historia, no con un clímax dramático público, sino con un recordatorio silencioso y profundo de la fragilidad humana, la responsabilidad de los guardianes de la ética y la resiliencia de aquellos que sobreviven al abuso sistemático, ofreciendo una reflexión sobre la moralidad, la justicia y la compasión que sigue siendo relevante más de 2 siglos después de que los hechos ocurrieron en la frontera de Ohio. La lección final que deja Margaret Hess es que la verdad puede estar oculta, el mal puede prosperar detrás de la respetabilidad, pero la perseverancia, la compasión y el compromiso ético pueden preservar vidas, proteger a los vulnerables y mantener viva la memoria de aquellos que sufrieron injusticias que la historia no siempre registró.